Los años 70 en Latinoamérica fue una época de desolación política. Países como Chile y Argentina fueron fuertemente golpeados por un régimen militar que devastó socialmente a su población. Fue en esta misma época el despertar de diferentes movimientos artísticos, como el llamado boom latinoamericano, que se vieron expuestos a la censura tanto por sus temáticas como por sus perspectivas ideológicas. Este fue el caso de Julio Cortázar, por ejemplo, quien tuvo que aceptar la censura de su libro Alguien que anda por ahí, en Argentina, por relatar dentro de uno de sus cuentos la historia de María Elena, una mujer que recibe una extraña citación del ministerio en un lugar poco concurrido y en circunstancias sumamente sospechosas. Ante el miedo, la mujer decide asistir. Mientras espera, conoce a otros que, como ella, fueron notificados para responder unas preguntas y firmar unos papeles. El conflicto comienza cuando María Elena se da cuenta que puede existir una segunda convocatoria, como es el caso de Carlos, que también espera junto a ella detrás de la puerta. Cuando el hombre entra a la oficina por segunda vez, no vuelve a salir. ¿Cuál es el misterio que se esconde detrás de la puerta? Una narración magistral que recurre a lo fantástico para representar la mecánica de la desaparición forzada y la violencia de Estado. En Knockout te invitamos a leer Segunda vez de Julio Cortázar, uno de los cuentos que resistió la censura en época de dictadura. De seguro que este cuento te dejará knockout. Segunda temporada, capítulo 10, Segunda vez de Julio Cortázar. Comentan en la mesa Yuri Mancini, Marcia Enríquez, Laura Nardequia y Sofía Rodríguez. Hola, ¿cómo están? 10º capítulo de la segunda temporada de Knockout y llegamos al final de este recorrido literario en el que analizamos relatos breves de diferentes autores con el fin de reivindicar a los cuentistas y abrir un poco nuestra óptica narrativa a nuevas interpretaciones y también aprendizajes sobre técnica literaria, porque sabemos que en esta vorágine de la vida es difícil muchas veces poder darle el tiempo que merece la lectura. Por eso nuestra propuesta es retomar este importante hábito con cuentos, con relatos breves que, como decía Cortázar, le ganan a la novela por nocaut. Así, en este 10º capítulo, y para dar cierre a otra significativa temporada, quisimos traer a la mesa a un destacado de la literatura mundial y al autor que finalmente le da nombre a nuestro programa. Con su cuento titulado Segunda vez, hoy analizaremos un poco más de la narrativa de este grande de las letras. Estamos hablando de Julio Cortázar, por supuesto. Y como siempre, antes de empezar con las panelistas a desmenuzar este relato, hablemos un poquito de quién es este personaje con tanto renombre a nivel mundial. Un hombre que fue capaz de crear una corriente con su nombre, un fenómeno bien interesante de analizar, pues muchos de sus aficionados no han siquiera leído más de alguna frase o cita que hay de él en internet y que muchas veces está mal contextualizada. Nacido en agosto de 1914 en Bélgica, Julio Cortázar fue un escritor, profesor y guionista argentino y uno de los grandes autores en castellano del siglo XX, siendo reconocido especialmente por su maestría en el lenguaje y su dominio del relato, siempre en el borde entre lo fantástico y lo real. Eso es lo que más lo caracterizaba. Estudió letras y filosofía en la Universidad de Buenos Aires, aunque no llegó a terminar sus estudios, dedicándose a dar clases en una zona rural de Argentina y luego en la Universidad de Cuyo. Pero su posicionamiento político lo llevó rápidamente a dejar el profesorado y dedicarse al trabajo de la escritura y la traducción. En 1951, Cortázar publica Bestiario, su primera antología, donde se advierte la profunda influencia de Jorge Luis Borges en su prosa. Este libro le trae cierto reconocimiento, pero no el suficiente como para quedarse en Argentina, y gracias a una beca que se gana, se va a París, Francia, donde va a residir por más de 15 años.
Su mayor éxito llegaría en el año 63 con la publicación de Rayuela, que significó su reconocimiento internacional y también ser incluido dentro del movimiento denominado Boom Latinoamericano, al lado de otros autores de gran categoría como Gabriel García Márquez, Mario Vargas Llosa, Juan Rulfo y hasta el mismo Borges, que tanto lo inspiró en sus inicios. Cabe destacar que parte de los derechos de autor que recaudó con Rayuela los utilizó para ayudar a los presos políticos. Esto sería solo un ejemplo de lo cercano que fue siempre a los movimientos sociales y políticos de izquierda de su país y de toda Latinoamérica, a pesar de que vivió gran parte de su adultez en Europa. Cortázar era consciente de que un momento de derrota histórica y, digamos, de desolación política, como lo fueron los años 70 en Latinoamérica, exigía una nueva relación entre la literatura y la política, conceptualizando una nueva tarea para el escritor solidario, como él lo llamó, como un trabajo de traducción en el que transformar estos hechos y los informes de la represión en un saber vivo, algo más sensible, palpable, a través de las letras y el buen manejo de los recursos literarios, que eso es lo que más caracterizó a Julio Cortázar. Es de acuerdo a esta propuesta donde nacen relatos como el que traemos al análisis hoy en la mesa. Segunda vez es uno de los 11 cuentos que dan forma al libro Alguien que anda por ahí, publicado en México en 1977, luego de que unos años antes, en el 74, lo censuraran en Argentina por el régimen militar que recién iba a empezar a entrar al poder. Este cuento, como lo mencionaba, fue escrito en 1974 en un momento de incertidumbre política y social en Argentina, cuando ya se empezaba a tener noticias de las desapariciones, pero que aún no tenían el carácter sistemático que tomarían en plena dictadura. Recordemos que la dictadura en Argentina empieza el año 1976, por lo tanto la publicación de este libro cae como anillo al dedo a lo que él quería representar. Este relato alude a la represión de manera sutil y lateral, con una gran eficacia narrativa que identifica la prosa de Cortázar en general, en todos sus cuentos, y que pone en práctica también lo que nos habla Ricardo Piglia acerca de la segunda historia que debe seguir un cuento para diferenciarse de una anécdota, como ya lo hemos revisado varias veces anteriormente. No es de extrañar que Cortázar logre situarnos en plena acción del relato en la primera línea del cuento y así engancharnos de inmediato con la lectura, pues es él mismo quien promueve la idea de que el cuento es como una fotografía. Recordemos que fue este autor quien potencia el concepto del relato breve en la literatura por sobre la novela, y en este contexto, el darle un inicio a la historia en mitad de la trama nos dice que como lectores no necesitamos de una introducción ni de presentaciones formales de los personajes, sino de un buen uso del recurso de la escritura para que el relato se explique por sí solo, con los mismos hechos y en reducidas palabras. De esta forma y con su característico uso del discurso narrativo, nos mueve rápidamente de un narrador en primera persona, digamos este oficinista, burócrata y potencial represor, a una voz narrativa en tercera persona, que nos muestra el pensamiento de esta mujer que espera inocente a que la llamen a entrar a la oficina. La genialidad que tiene este autor para abrir este tipo de recurso narrativo es lo que lo posiciona dentro de los grandes de la literatura, digámoslo. Pues no solo lo pone en práctica en el papel, sino también nos enseña para quienes queremos aprender del arte de escribir. Así, muy similar al de otras ficciones de Cortázar, sus frases finales en el relato nos dejan comprender al lector que todo lo que se ha leído se ubica en una dimensión diferente a la que se había interpretado en un primer momento. El impacto en la lectura de segunda vez no se produce por lo que se dice en las últimas líneas, ni tampoco por este cambio abrupto y bien trabajado de focalización en el narrador, sino más bien por el hecho de comprender
que quienes nos han narrado todo es precisamente este funcionario encargado de la desaparición, lo que genera la sensación de que la conciencia del otro personaje, de esta mujer que espera, es totalmente transparente para el que narra, como si todo en ella estuviera perfectamente disponible para ser su potencial represor. Una historia como tantas otras de Cortázar, que nos deja el sabor de horror político y de la dominación que ejercían en la sociedad de la época, lo que nos da a entender por qué fue censurado en su momento. Recordemos la importancia de la ley narrativa del mostrar y no contar. No es necesario poner en el escrito la palabra detenidos desaparecidos para dar a entender de que el relato va apuntando a esa temática. Ahora sí, después de esta larga introducción, les doy la bienvenida a las panelistas y les cedo la palabra para que vayamos desmenuzando este relato en la mesa. ¿Qué les pareció a ustedes? A mí la verdad me pareció un relato excelente. Me gustó mucho. Y me gustó mucho por diversas cosas. Bueno, es un relato que es bastante potente, pero dice harto. Y voy a partir hablando un poco de la forma en la que está escrita, que fue de lo primero que en realidad me llamó la atención, que para mí se hace como un poco, casi como si fuera un relato circular, quizás por la trama de lo que ocurre, que al principio, y por eso mismo me recordó un poco a la continuidad de los parques, solo por la idea de que puede ser circular, porque al principio parte con este grupo que es funcionarios, que igual hablan como plural. Después pasa a este personaje que es María Elena, y ahí pasa como a un individuo, y después de nuevo termina en este grupo de funcionarios que son como nosotros y uno al mismo tiempo. Entonces es como algo que se repite, porque perfectamente María Elena puede ser cualquier otro personaje, puede ser cualquier... es algo que puede repetirse hasta un determinado tiempo y la verdad es que eso me parece muy interesante. Y también porque parte al tiro súper rápido, como está narrado, parte al tiro con la acción. Y eso también llama mucho la atención. Y bueno, con lo que tú decías, Sofi, eh, por la época en la que está escrito. También me llama mucho la atención porque, claro, el cuento él lo escribió antes de que se diera efectivamente el régimen militar y me parece que hay que destacar este elemento que vendría siendo el humo, que es el humo del cigarrillo, que en el fondo, claro, ellos están en este pasillo y están como medio que asfixiados por este humo y este humo los llena. Incluso hay un personaje que es una señora que se empieza como a toser, que empieza como a ahogarse por este humo y después ella dice, no, si en realidad no pasa nada, como un llamado, un intento de llamado a la normalidad, pero el humo a mí me parece que representa quizá un poco de forma más literal cómo se sentía el ambiente en esa época. Como esta neblina de qué es lo que ocurre, está pasando algo, no está pasando algo, y lo otro que me recordó, bueno, que a mí en realidad, por lo visto, siempre me pasa esto con la mayoría de los cuentos, que lo leo y me recuerda a algo, a algún hecho actual o a algo que yo lo pueda relacionar con algo que he leído recientemente o he visto recientemente. Y por la misma razón me resultó mucho más escalofriante, que viene siendo la trata de personas. Que claro, o sea, yo leí este cuento estando consciente que en el fondo se trataba de la dictadura, pero por cómo está escrito, igual tú lo puedes decir y analizar desde un punto de vista más actual. Que claro, el relato va en que un personaje, en este caso esta mujer, va a algún trámite ministerial y perfectamente puede pasar algo así hoy en día y pasa, porque por ejemplo, en el tema de las tratas de personas, estadísticamente 4 de 10 personas en total que son enganchadas para esta red de trata de personas han sido por entrevistas de trabajo. Y entrevistas de trabajo falsas, y yo siento que eso es un número bastante alto. Eh, También está el tema de que
tres de estas cuatro personas, por ejemplo, son mujeres y el 50% son menores de edad y terminan generalmente en redes de prostitución, entonces es bastante fuerte el tema. Entonces eso a mí me pareció bastante impactante porque no solamente lo podemos aplicar a una época específica, sino que también sigue siendo válido hoy en día. Quizá no, evidentemente, a lo que es el mismo tema, pero sí refleja una realidad. Fíjate que me enganchaste de algunas cosas de las que tú dijiste. Por ejemplo, esto que tú dices que es como circular, que es como un ciclo, ¿ya? Cierto que la historia es circular, pero no lo había pensado, pero en realidad es como una especie de máquina funcionando, porque esto sigue y sigue y sigue. Y te queda esa sugerencia y me gustó mucho esa analogía, que no es una analogía, ¿no es cierto? Es como una definición de que esta historia es circular, pero me parece como darle otra vuelta de rueda, otra vuelta de tuerca, digamos, a esta máquina que funciona. Bueno, a mí también me impactó el cuento desde varios puntos de vista. Uno, el que tiene que ver con que hay un grupo de personas trabajando en este lugar, en esa oficina donde llega gente que son citados, ¿no es cierto? Y ellos saben lo que están trabajando, pero ahí están tomando cafecito, ¿ya? Mientras esperan a que lleguen, entre comillas, no sé cómo llamarlo, los visitantes, los clientes, pero no vienen a pasarlo bien y ellos lo saben, y eso me resulta muy chocante y a la vez conmovedor, ¿ya? Em, y me preguntaba, oye, por ejemplo, ¿en qué momento una persona se da cuenta de que su trabajo forma parte de un régimen represivo? Ya supongamos si eres militar, desde un principio asumes que tienes que obedecer. Pero cuando eres civil, la pregunta es ¿por qué lo haces? Creo que, ¿por qué lo haces, digamos, en el caso de que te están mandando a hacer cosas que moralmente no son correctas, ¿ya? Creo que las razones pueden ser múltiples y que podrían ir desde el miedo a desobedecer y pagar las consecuencias hasta el placer de hacer sufrir a otras personas. Y todo eso pasa por un estado de indiferencia que podría estar como en la mitad, ¿no es cierto? Yo sé, estoy al tanto, digamos, de que se han hecho experimentos para evaluar en qué medida las personas obedecen cuando se las quiere impulsar a hacer cosas crueles. Estoy buscándole una segunda mirada a esta manía de obedecer y hacer algo que es, no digamos mal visto, algo que es un crimen, y considerarlo como parte de tu trabajo, ¿ya? En estos experimentos que se han hecho, se les pide a las personas que hagan daño a otras personas, mejor dicho, se les ordena, y, por ejemplo, apretar un botón para que otra persona sienta dolor. Y hay un porcentaje importante de gente que está dispuesta a causarle daño a otros porque total me lo mandaron, ¿ya? Y yo me preguntaba si esto funciona así en un juego, me cuesta imaginar cuando los límites los pone la realidad, que puede ir mucho más lejos, ¿ya? Y me parece que no es tan fácil salir de un sistema represor, digamos, una vez que estás dentro, una vez que eres tú el represor, y eso es válido para una fuerza de Estado o para un sicario o para un narcotraficante, porque si el tipo está metido en este negocio ya, no es llegar y salir si te dicen, no que te van a matar a ti, no que te van a torturar a ti, sino que van a matar a tu familia, por ejemplo. O sea, la perspectiva puede cambiar mucho. Deben pesar mucho las amenazas. Y no lo digo para perdonarlo, sino para entenderlo. Bueno, respecto a eso mismo que estás diciendo tú, Marcia, me recuerda un poco a este caso que, de hecho, ella sacó un libro al respecto, Hannah Arendt. El libro es Eichmann en Jerusalén, un estudio sobre la banalidad del mal. Y la verdad es que es bastante interesante lo que habla, porque habla exactamente de esto, en el que en un juicio sobre un nazi, a él lo están culpando por los crímenes que cometió y él no siente ninguna culpabilidad, no siente, no mostraba ningún interés ni grado de culpa, no sentía nada al respecto porque para él esto era su trabajo, básicamente. Y ahí mismo él cuenta un poco que era como que se sentía que era imposible prácticamente negarse a cumplir con esto que era su deber, o sea, va más allá de sentir que es el trabajo, sino que es el deber y que además no solamente estaba obedeciendo a órdenes, sino que eh, estaba cumpliendo la ley. Y eso también es bastante interesante.
porque en el fondo en este caso, claro, son personas que terminan siendo llevadas a esto y pueden ser personas prácticamente una persona normal, común y corriente, y terminan siendo partícipes de actos que son horrendos y quizás no están del todo conscientes de lo terrible que son los actos, porque hay una especie de convencimiento detrás en el que se cree que están participando en la construcción de un ideal superior. Entonces, como ellos están participando en algo que es más grande que ellos mismos, entonces, ¿por qué van a sentir culpa? Y es bastante terrible decirlo así, pero es en el fondo algo que ha ocurrido y también se relaciona un poco en esta característica que tienen estos funcionarios, como que a ellos les da lo mismo porque están ahí en la mañana esperando y se toman su café y siguen con su día normal porque para ellos es algo Es su día a día. trabajo, es su trabajo. Fíjate que es interesante eso que dices y al mismo tiempo a mí me pasa que por una parte es fácil juzgar y decir que monstruo cuando alguien hace daño a otro por placer. Es fácil, relativamente, terrible, pero uno podría comprender que alguien actúe de una manera macabra por miedo, por temor a que le pase lo mismo a su familia. Pero esa cosa nebulosa que está en el medio, a mí se me produce una cosa intermedia también. Quisiera entenderlo para saber qué pasa en la cabeza de esta gente, pero tampoco quiero entenderlo a la vez. Me pasan las dos cosas, ¿ya? Porque siento que en la medida que lo entiendo, lo justifico. Y no quiero justificarlo porque me parece terrible, ¿ya? Bueno, eso por una parte. Ahora, lo otro es que en algún momento yo había asumido que este cuento ocurría ya dentro de la dictadura y me costaba un poco entender la docilidad de la gente para llegar a ese lugar. Y por lo que dice la Sofi, esto ocurre antes de la dictadura. Y sabemos que en la dictadura las cosas fueron terribles y mucho más obvias. Pero entonces a mí también me recordó algo que pasó en Chile, por lo menos después de la dictadura. Y es que creo que fue así, al asesinato de Jaime Guzmán, se reactivó una especie de oficina de inteligencia que no era otra cosa que una oficina de represión a un nivel muy secreto, entre comillas, y al mismo tiempo que hacía uso de la tortura también para encontrar culpables o encontrar gente que estuviera metido, por ejemplo, en terrorismo. Y eso lo hace como más semejante a este cuento. Bueno, y la otra cosa en la que quería hacer un breve comentario tiene que ver con el narrador. Porque efectivamente el narrador es como en primera persona, pero de repente habla desde un nosotros, habla desde un plural. Y siento que en ese plural está esa capacidad de escudarse y escudar a todo el equipo, entre comillas, de trabajo para decir que ellos no son culpables. Porque ellos son parte de esto, somos nosotros. ¿Quién fue? No, yo no fui, somos nosotros. Eh, y también me parece que ese narrador es el que encaja perfectamente con este concepto de la obediencia debida, ¿ya? Porque todos juntos, ninguno culpable, ¿ya? Sí, el cuento es fantástico, le queda a uno dando vueltas, no es fácil de olvidar. No sé qué piensas tú, Yuri. La verdad es que lo que ustedes señalan y cómo Laura, por ejemplo, lo lleva a contextualizarlo en la actualidad, nos demuestra la capacidad de este autor de traspasar hasta tiempos históricos, porque fíjate que para suerte de ellas, estas niñas, ninguna pasó lo que tuvimos que pasar yo desde niña, y a lo mejor también tú, Marcia, y cómo es lo que significa vivir en dictadura. Por supuesto que aquí hay una mirada tan sutil que te lleva, mira, la Sofía hablaba algo con respecto a que no hay que decir detenidos desaparecidos para entender de qué se está tratando. Y tampoco hay que decir que están en una dictadura o que están en proceso de ello para entender de qué se trata esto, donde hay un Estado que está generando este tipo de métodos, ¿cierto? Con sus ciudadanos. Ah, el relato en lo personal me pareció, así como raya para la suma, escalofriante. En realidad me generó muchas sensaciones, digamos.
está contado de una forma que es atrapante y que va describiendo en un principio como el quehacer rutinario de una oficina pública. Eh, los detalles van mostrando un escenario que me resultó algo familiar. Yo soy hija de una ex funcionaria jubilada de un servicio público. Y bueno, en general yo creo que ya sea por conocimiento previo o por estigma, las instituciones del servicio público se ven así. Se ven como está descrito esto, son bastante relajados, vamos con el cafecito, dejando su chaquetita en algunos casos en la silla y yendo a hacer sus propios trámites, pero están trabajando y dejando en manos de un jefe superior las responsabilidades totales del objetivo, del manejo, de la función, para los que están siendo eh, contratados, por así decirlo, ¿ya? Y existe ahí como una especie de lavado de manos, es como que ellos, es que yo soy parte de esto, nomás, de un mecanismo. Llenan papeles, formularios, etcétera. Y si bien está contado por uno de los funcionarios, también me llamó la atención de que habla en plural. Y luego pareciera un cambio narrador en lo que todos coincidimos, pero que no nos, a ver, la genialidad está en que hay un cambio narrador y tú decís, no decís, ay, ¿qué pasó aquí? Sino que te sigues enganchando en el cuento. No sientes que está mal hecho, sientes que está perfecto. Y se traslada a uno omnisciente, necesariamente omnisciente, para contarnos qué pasa con un caso particular, que es el de la protagonista, diría yo, que se llama María Elena, y que necesitaba a esta oficina de manera oficial, pero que desde un principio parece una situación un poco extraña, ¿ya? En un lugar confuso, lugar físico, eh, es como siniestro todo, desconocido hasta entonces para ella, y que le produce curiosidad. En realidad es como así lo describo yo. Finalmente, la, el lugar es lúgubre, pero el espacio físico no es tan interesante como a mí, por lo menos me pareció, me llamó más la atención la descripción del ambiente que se daba en ese pasillo de ese piso, ¿cierto? Donde los personajes presentes están viviendo y se traspasa esa tensión y esa ansiedad evidente, ¿ya? Hay un deseo intenso de terminar con el trámite y irte de ahí, así como casi ya, oh, por fin salí de esto, sin saber ni siquiera a lo que iban. Eh, eso es como que todos están en esa misma actitud, ¿ya? Y bueno, a mí me situó rápidamente en una época social distinta a la actual, claramente, porque tiene mucho que ver con el tema de que la gente fumaba sin restricciones. ¿Ah? Esto estamos hablando que antes de los 90 por ahí ya luego se empezó a restringir. Ahora el que fuma es el extraño y no al revés. Ah, no sé qué así si no fumáis. O sea, esa mujer tenía que aceptar que todos fumaran, porque era la lógica. Pero eso es como bien decidido. Ahora, Laura habló de otra cosa que básicamente es una mirada un poquito más profunda. Eh, la convocatoria en definitiva se transforma como en un misterio que te atrapa, que te traspasa, también al menos la curiosidad de saber como lector en qué consiste la entrevista que se llevará a cabo en la oficina próxima y se percibe que hay una entrega por parte de los citados como sin mayor cuestionamiento. Es una oficina pública, por lo tanto debe ser un trámite más del Estado, se ve una cierta ingenuidad de los personajes, como una confianza, aunque es como que se puede pensar, puedes tenerla como personaje, digo yo, que el Estado puede ser ineficiente, pero que jamás estará dispuesto a hacerle daño a sus ciudadanos. Entonces, como que no existía en esas personas, en esos personajes y en el imaginario que estabas expuesto a que pasaran cosas graves contigo y con tu seguridad. Y en ese sentido, hoy por hoy,
somos mucho más desconfiados, ¿cierto? Porque la información está en todas partes, en forma instantánea. Nosotros no solo sabemos de lo que pasa en nuestro país, sino de lo que pasa en el país vecino y en el país del otro extremo del mundo. Y ya sabemos, incluso los que no han tenido, gracias a Dios, la oportunidad de vivirlo directamente, de las atrocidades que se viven en las dictaduras. Pero en aquel tiempo era como un fenómeno, por así decirlo, un tanto desconocido en su gravedad, en su profundidad para nosotros los latinoamericanos. Era como un gran monstruo ahí latente que tenía mil caras y que muchas de esas caras eran las de tus propios compatriotas. Simples funcionarios públicos, por ejemplo, que hacían vista gorda a lo que pasaba y que ellos eran parte de ese como truculento procedimiento. Sabían lo que pasaba, pero dejaban todo en manos de los, entre comillas, jefes superiores, cuales Pilatos se lavaban las manos. Y en realidad, también Marcia lo menciona bastante más acabadamente. Yo no logro advertir en el relato, porque seguramente tampoco es el sentido, cuáles son sus verdaderas motivaciones. ¿Es indolencia? ¿Es apatía? ¿Es simpatía con el sistema y su forma? ¿O es miedo? Igual eso queda ahí como a criterio del lector. Por último, te queda esa sensación como desoladora que provoca esa segunda convocatoria. No existe ahí un compromiso escrito, no hay una especie de citación formal que le expresa a los personajes como a María Elena o a Carlos o a tantos otros que deben presentarse ineludiblemente, como por ejemplo es una citación al juzgado, ¿no es cierto? Pero ellos cumplen con presentarse en el día indicado para esa segunda vez, como lo hace Carlos, como lo hará María Elena, con una ingenuidad infantil casi, para entregarse como si fueran corderos para ser devorados por la ferocidad del monstruo dictador. Y saber dónde y qué hay detrás del misterio de esa entrevista y de esa, entre comillas, puerta inexistente de salida. Es fuerte, es doloroso, te lleva, te transporta y te traslada a lo que todavía ha dejado huellas por miles y en realidad no es una cosa ni siquiera actual, estas dictaduras, estas formas de dictadura a nivel mundial, con distintas formas de presentarse, han calado profundo y como humanos dejan muy, muy expuestos en todo sentido expuestos a lo que ustedes señalaban, como por ejemplo seguir, ser parte del mecanismo o ser afectados directamente, ¿no es cierto? Pero es duro, es como que, ay, esto es parte de la vida, vivir algún tipo de represión y vivir algunas atroces represiones. Es un cuento genial, genial, doloroso, pero genial. Sí, la verdad es que coincido contigo y siento que es sumamente importante tener el arte como medio de expresión y de memoria. Y en ese sentido, aprovechar de darle tribuna a la literatura porque cala hondo y muchas veces la realidad supera la ficción, aunque suene cliché, es así. Y bueno, la idea de Knockout es traer también este tipo de análisis, de conversación y de autores que nos traen una historia mucho más profunda de la que quieren relatar en su escrito. Cuéntenos ustedes en casa también qué les pareció este cuento, si prefieren otros autores. Síganos escribiendo. Nosotros acá terminamos nuestra segunda temporada de Knockout, pero el proyecto no acaba, así que lo seguimos escuchando, leyendo en nuestras redes sociales. Siempre va a estar abierto el micrófono para ustedes, para nuevas interpretaciones, para abrir esta óptica narrativa y también para que puedan tener un espacio de lectura y recreación y poder retomar este hábito tan importante, quizás cuando no hay tiempo, poder escucharlo con nuestros audiocuentos y así.
Una vez más, muchas gracias a las panelistas que nos acompañaron toda la temporada. Ha sido un placer poder tener estos 10 capítulos nuevamente con ustedes y ya nos estaremos escuchando en una próxima temporada de Knockout. Somos Cuentos contando cuentos. Sobre el cuento La segunda vez, comenta nuestra invitada Karina Sepúlveda. Segunda vez, de Julio Cortázar. Voy a ser sincera con ustedes, no puedo ser objetiva con mi comentario por 2 razones. La primera es que me gusta Cortázar. Y la segunda es que mi compañera de vida, Valeria se llama, ella es argentina. Es desde esta subjetividad que hago mi comentario. En una primera instancia el narrador nos sitúa en una oficina. No nos queda muy claro a qué se dedican en ella, pero sí que no puede haber errores. La palabra del jefe es ley. A cuadro siguiente, María Elena, nuestra protagonista, nos lleva por un túnel de cuestionamientos. A ella le ha llegado un documento, una papeleta amarilla que la cita en un lugar al cual ella se dirige, pero no tiene ningún membrete, no indica ningún letrero que esa sea una oficina donde se realizan trámites. Igualmente ella ingresa. Es en la sala de espera donde empieza a sentirse un poco más tranquila, pero siempre con la duda de ¿a qué va? Carlos, la persona que entra antes que ella, no vuelve a salir de la oficina. Y es allí donde, desde nuestra verdad histórica, desde nuestro inconsciente colectivo, particularmente como latinoamericanos, empezamos a entender la respuesta. Los invito a leer Segunda vez, de Julio Cortázar. Te invitamos a leer este cuento y contarnos tu interpretación en los comentarios. Para más contenido de este y otros autores, síguenos en nuestras redes sociales, Instagram, YouTube, Spotify o TikTok. Knockout. Somos Cuentos contando cuentos.